están? Bienvenidos a una nueva conversación que abrimos acá en CNN Chile. Hace algunos días empezábamos a entender las problemáticas que han surgido en este contexto de crisis sanitaria para los padres que tienen hijos que son pacientes de la hospitalización domiciliaria. Muchos de ellos han quedado en una absoluta desprotección, sobre todo con casos que se repiten de pacientes y también familiares que dan positivos al COVID-19 y que se les suspende sin ningún tipo de explicación ni argumento de mayor profundidad un tratamiento que es fundamental y que muchas veces también es la razón para que ellos puedan continuar avanzando. Es importante recalcar antes de comenzar esta entrevista que cuando hablamos de una hospitalización domiciliaria no hablamos de un alta médica, sino que un tratamiento que continúa y que muchas veces puede durar años. Estamos en la comunicación con Camila Contreras, ella es la presidenta de los padres de hijos con hospitalización domiciliaria. Camila, muchas gracias por esta comunicación. ¿Cómo estás? Hola, bien Viviana. Muchas gracias a ustedes por darnos esta oportunidad. Sí, Camila, hubo muchos temas que se quedaron en la entrevista anterior donde precisamente empezamos a abordar esta situación que están viviendo, pero se han sumado los casos de personas que no han recibido el tratamiento, sobre todo durante el mes de mayo, y precisamente el argumento es que no pueden tener contacto con personas que han dado COVID-19 positivo. ¿Qué información, cuántos casos manejan, cuál es la situación en que se encuentran muchas de las familias que están con este problema? Mira, Viviana, hay un caso muy particular de una de nuestras integrantes de la corporación que desde el 13 de mayo su hija dio positivo COVID, al igual que ella y su marido. En ese minuto quedaron sin técnicos paramédicos para atender a su hija y obviamente tuvieron que hacerse cargo ellos. El home sin ninguna explicación y sin que el paciente estuviera de alta, como tú bien decías, quedó sin la atención que es vital para el tratamiento y para que ella mantenga su condición de estabilidad de salud. Hemos estado en contacto con varios padres y hay varias situaciones particulares. El que yo te contaba es el más grave de todos, pero eso presenta una situación de absoluta temor de todos los padres de que llegado el minuto les pase a ellos también. Otras situaciones que se han presentado es la escasez de insumos en algunos domicilios, la falta de protocolo de cuidados contra el COVID de los paramédicos y de las enfermeras y de los profesionales que van a los domicilios a atender a los niños jóvenes. Entonces los papás han tenido que hacer protocolos prácticamente ellos de ingreso a sus domicilios. Entonces eso también te pone en alerta, nos pone en alerta como corporación de que esta situación se puede poner muy compleja. La alternativa de un niño o de un joven que está con hospitalización domiciliaria, que se quede sin atención, la alternativa es la hospitalización en un recinto hospitalario o una clínica. Eso hoy día es bastante difícil. Hay escasez de ventilación mecánica, ya sabemos de lo que está pasando en los hospitales y también en las clínicas. En las clínicas se han reducido los cupos de UCI pediátrica, eso es una realidad, ya lo sabemos, ha salido incluso en las noticias, y por lo tanto los pacientes de hospitalización domiciliaria están teniendo cada vez más riesgo de caer en esa situación y no tener dónde hospitalizarse. Más aún que ellos, además de estar hospitalizados, deben siempre estar con alguien de sus padres, un padre o el padre o la madre, que tiene que estar con ellos, porque en la mayoría de los casos son pacientes que no se comunican. Por lo tanto, eso también te pone en una situación más difícil aún, porque en los hospitales, por ejemplo, ya sabemos de un caso, pero un paciente con ASA, que en el Hospital Roberto del Río no pudo quedarse hospitalizado porque no le permitieron a su cuidador quedarse con él. La madre en ese caso prefirió llevárselo a la casa porque no puede dejar a su hijo solo en un hospital sabiendo que él no tiene cómo comunicarse.
eso Sí. también te pone más alerta y además obliga y obliga a las autoridades de que tiene que haber protocolos para ese tipo de casos, tanto en los hospitales como en las clínicas. Hoy día yo me comuniqué Sí. con una mamá que estaba con su hija con un examen de PCR en análisis, que estuvo en una de las clínicas ayer, y ella me decía que en el caso de que hubieran dejado hospitalizado a su hija, ella solamente podría haberse quedado tomando todos los resguardos. En los hospitales esa situación hoy día no es así. Nosotros apelamos a que las autoridades tomen este caso y haya protocolos para ciertas condiciones que son particulares. Nosotros entendemos que la situación es grave, que los hospitales están muy saturados, pero también tenemos que poner sobre la mesa estos casos para que las autoridades también los consideren. Absolutamente, porque estamos hablando de situaciones urgentes. El caso que tú mencionabas de Elizabeth, ella, por ejemplo, está en cuarentena desde el mes de marzo, por lo tanto, el modo de contagio de su hija probablemente haya sido por el personal de la salud y hasta ahora no ha tenido ningún tipo de respuesta de cómo, por ejemplo, se puede restablecer el sistema, pensando que muchas veces tiene que haber nuevamente un test para verificar en qué condiciones está esa familia. Pero cuando uno conversa con muchos de los papás que están en esa situación, hay algo constante que se plantea, que es, estamos acostumbrados a que esto es una lucha permanente y que en gran parte de los casos debe ser llevada hasta la justicia. Es en los tribunales donde se ha resuelto, por ejemplo, que una ISAPRE debe cumplir con una hospitalización domiciliaria, y entiendo que en muchas de estas situaciones ustedes nuevamente están pensando recurrir a tribunales a través de recursos para que se le entregue una respuesta que no la da el sistema finalmente. ¿Qué opinión tienes tú precisamente de eso? De que muchas veces nuestra salud tiene que buscar la respuesta en la justicia porque el sistema mismo no la da. Mira, Viviana, eso es un temazo. Podemos estar conversando largamente de ese tema. Lamentablemente, hoy día con el COVID y dados los plazos de contagio y de cuarentena, si bien el colocar una orden de un recurso de protección sigue siendo la alternativa, una orden de ese tipo demora alrededor de 30 días en tramitarse y en el fallo alrededor de 10 días. Entonces, todos los plazos que estamos hablando se exceden a la urgencia que tiene hoy día el que un padre se quede sin hospitalización domiciliaria para su hijo. Entonces, yo creo que la vía es que las autoridades, y en este caso las ISAPRES, exijan a los HOM cumplir con los contratos. Estos contratos son contratos privados. Aquí el contrato tiene que cumplirse y tiene que cumplirse bajo toda condición. La pandemia no puede ser una excusa para que un HOM deje arbitrariamente de prestar un servicio vital en la mayoría de los casos para que un paciente permanezca con vida y con una atención de calidad, que es lo que siempre hemos exigido como padres. Absolutamente. Y este macro tema del cual hablábamos, que finalmente la judicialización muchas veces como una respuesta a el no pago de licencias, a las alzas en las ISAPRES y a prestaciones que no se están dando, que según lo que ustedes han constatado es una cosa recurrente, podríamos decir, que afecta a los padres que tienen a sus hijos con una situación crónica y que obviamente tienen que recibir una ayuda que proporciona este sistema. Pero es importante también entender lo que significa el día a día de la hospitalización domiciliaria, porque esto también es una de las alternativas que se maneja frente a una crisis sanitaria. Sabemos que estamos en un momento muy complejo respecto a la cantidad de camas. Entonces, cuando hay mucha gente que va a quedar con secuelas, que van a tener que requerir tratamiento, ¿cuál crees tú que son los principales dilemas o problemáticas que enfrenta el sistema de hacer una hospitalización en las casas? O sea, mira, el dilema principal es la cantidad de técnicos paramédicos que hay para hacer el servicio. En una hospitalización domiciliaria, los técnicos paramédicos son el 90% del tratamiento. O sea, tú puedes entender que son pacientes UCI, porque la mayoría son pacientes UCI, son ventilados, tienen su ventilador mecánico en la casa.
y tienen prestaciones como kinesiología respiratoria, etcétera, pero el cuidador que está 24 horas del día con ese paciente es un técnico paramédico. Entonces, eso es una de los principales recursos que tienen que tener los home y que tienen que tener obviamente las clínicas. Mira, hoy día justamente me conversaron algunos papás de que hay un par de home de las ISAPRE, porque cada ISAPRE tiene su home también, que están justamente sacando pacientes COVID a domicilio. Entonces, está siendo una alternativa. Y por eso mismo nosotros decimos, si un home está sacando pacientes COVID de una clínica o va a sacar pacientes COVID de un hospital, entonces no puede ser justificación para retirar de un domicilio a los técnicos que el niño o el adulto de ese domicilio tenga COVID. Es una contradicción. Entonces, la alternativa es súper buena porque la verdad que se descongestiona el sistema. Pensamos que debiera ser así, que todos los pacientes pudieran tener esta alternativa, que es bastante buena. Piensa que en una clínica hay muchas más infecciones que los que hay en un domicilio. Entonces, el manejo es mucho más fácil y a nuestros hijos, en el caso personal del mío, fue muy positivo tenerlo en la casa. Entonces, nosotros por eso defendemos que sea un derecho el tener hospitalización domiciliaria y exigimos que ese servicio sea de calidad y que a pesar de que hoy día no hay fiscalización, que eso es lo que hemos exigido hace muchos años, los home care que están contratados por un ISAPRE deben cumplir con el cometido para lo que están contratados. Absolutamente, hay situaciones bien urgentes que necesitan una respuesta ahora y obviamente una reflexión más profunda que tiene que ver con este sistema, con la falta de regulación y fiscalización para que funcione, entendiendo que hay una situación tan compleja de salud pública y donde esta es una alternativa viable. Así que te agradecemos muchísimo el tiempo, esta conversación y por cierto vamos a quedar bien pendientes de este tema. Que estés muy bien, muchas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, aquí abordamos una situación puntual que tiene que ver con las hospitalizaciones en las casas, pero a partir de esto, cómo muchos padres tienen que precisamente ir a los tribunales, a la justicia, y ahí encontrar una respuesta que un sistema no da. Y además también lo último, cuando mencionábamos que esta puede ser una fórmula para hacer frente a la escasez de camas, pero sí o sí requiere que existan protocolos, que exista una regulación, que exista fiscalización y además también un sistema que funcione de manera idónea, no padres que estén con la angustia de que no, se les corte simplemente porque uno de sus pacientes dio positiva. Así que esperamos también dar visibilidad a una situación que muchos padres y familias están enfrentando por estos días. Nos vemos pronto con más conversaciones.